Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Este caso fue discutido en la Asamblea Nacional porque yo, por ejemplo, leí algunas declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional y me sorprendió que ellos estaban rechazando la presencia rusa, diciendo que era una violación de la soberanía de Venezuela, pero raramente no se han pronunciado en lo que se refiere a las múltiples amenazas de una agresión militar contra Venezuela. Se preocupan de los rusos, pero no de los estadounidenses. En pantalla, el embajador de Rusia en Venezuela dialogó con NTN24 sobre la presencia de estos dos aviones con equipos y personal ruso que llegaron este fin de semana a Caracas. Dijo que era para prestar algo así como una asistencia a militares venezolanos en el manejo de las aeronaves. Enseguida vamos a tener la entrevista completa aquí en La Mañana. Gracias por despertarse con nosotros cada mañana aquí en su programa, en su espacio, en el Canal de las Américas, en NTN24. Soy Ruth del Salto y voy a estar con ustedes en esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Como excesiva ha calificado el gobierno de España esta solicitud hecha por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se la hizo al rey Felipe VI. El mandatario latinoamericano le envió una carta al monarca en el que le decía que debía pedir disculpas por los atropellos que a su juicio se cometieron durante la conquista. Acciones que ocurrieron en 1521. A través de un comunicado, Madrid fue tajante, aseguró que la llegada de los españoles a México es un hecho que data de más de 500 años, que sería absurdo juzgarlo a la luz de las consideraciones contemporáneas. Argumentó en qué se basan para no pedir perdón. La controversia se extendió, como también, por supuesto, los memes contra López Obrador, quien además ha sido ampliamente criticado por la oposición mexicana. Tenemos en nuestras manos. Para Andrés Manuel López Obrador, la única forma posible de lograr una reconciliación plena entre México y España es que la monarquía se disculpe por los abusos que considera se habrían cometido durante la conquista. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Para España, en cambio, se trata de un disparate. Me parece desproporcionado. Yo creo que después de varios siglos, España también haría cosas malas, efectivamente, bueno, pero hizo muchas cosas buenas por México y por toda Sudamérica, y eso no hay que olvidarlo. Yo creo que me parece, repito, desproporcionado y fuera de lugar. El gobierno español no tardó en pronunciarse y rechazó con firmeza el contenido de la carta que envió AMLO al rey Felipe VI, en la que lo exhorta a pedir perdón públicamente por lo que hicieron sus antepasados. La llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido, sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado clara el gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La misiva, que llega apenas 2 meses después de la visita del presidente Pedro Sánchez a México para afianzar lazos entre ambos países, ha dado rienda suelta a la imaginación de quienes se oponen a López Obrador. Las burlas no se han hecho esperar. Pero el mandatario mexicano, contrario a demostrarse avergonzado por una petición que ha sido catalogada como inverosímil, ha ratificado su planteamiento, asegurando que busca un reconocimiento de la memoria histórica. Mantiene que la llegada de los españoles a territorio azteca constituyó un exterminio de los pueblos indígenas. Se va a saber qué sucedió
hace 500 años, ¿sí?, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no hubo agravios, si, como estamos planteando, es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. López Obrador insiste en que él también pedirá disculpas porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Sin embargo, destacó que sus disculpas llegarán en 2021, cuando se cumpla el bicentenario de la independencia mexicana. Vamos a consultar sobre este tema a Carlos Malamud, el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano de España. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Ruth. Muy buenos días. ¿Con qué sustentos los presidentes actuales, es decir, de esta época moderna, socialistas además, se remontan a la historia? Chávez, en su tiempo, enjuiciando a Cristóbal Colón, ahora López Obrador, pidiendo a los reyes y al Papa Francisco que pidan perdón. Bueno, en primer lugar, habría que recordar que también Hugo Chávez le escribió en su día al Papa Benedicto XVI solicitando perdón por los excesos de la conquista y comparando la misma con la hecatombe producida en la Segunda Guerra Mundial con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente esto es un pedido totalmente extemporáneo porque lo que hace es poner en valor, según la normativa actual, la legislación actual internacional, los derechos reconocidos, acontecimientos que ocurrieron hace 500 años atrás, y esto evidentemente, repito, es algo totalmente extemporáneo. Entonces, y desde el origen de la humanidad, las conquistas, los desplazamientos forzosos de poblaciones, las invasiones, estaban a la orden del día. Generalmente estos procesos no solían ser pacíficos ni consensuados, eran muy violentos, con una gran cantidad de muertos y heridos y víctimas de todo tipo, cosa que desde hace algunos muy pocos siglos no ocurre más, y lo mismo se puede decir en relación con la vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, estamos frente a una clara manipulación de la historia, y a esto se agrega otro hecho importante, y es que hace 500 años ni México, ni Venezuela, ni Bolivia, tal cual las entendemos hoy, existían. Nadie tenía en mente la creación de estos países, que fueron procesos desarrollados a partir de las independencias a comienzos del siglo XIX. Investigador Malamud, en estos tiempos, en la era actual, ¿qué significado representativo tiene este pedido de perdón? ¿Por qué resulta tan importante, incluso para el presidente de México, el hecho de relacionar, condicionar las relaciones? ¿O es solo por la conmemoración de estos 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas? Bueno, en primer lugar no habría que dar mayor trascendencia de la que tienen a reclamaciones de este tipo, ¿no? Es decir, el mismo López Obrador, tomando un poco de conciencia de que se había excedido probablemente en el contenido de su misiva por los efectos que estaba teniendo en la discusión, tanto en México como sobre todo en España, con la cercanía de importantes procesos electorales en los próximos meses, pues señaló de una manera clara y rotunda que esto no debía afectar las relaciones bilaterales, ¿no? Otra cosa es la retórica en la que se mueve el pedido. De todas formas, como se señalaba, este tipo de reclamaciones no es nueva. En la época de los primeros bicentenarios, entre 2008 y 2012, la vimos con bastante frecuencia, y esto nos lleva a pensar que si bien este tipo de manifestaciones se va a seguir produciendo, su efecto y sus consecuencias sobre las relaciones bilaterales de España con México en primer lugar y de España con otros países latinoamericanos en segundo lugar no van a ser trascendentes. Por otra parte, habría que recordar que en la reciente visita a España del presidente del Perú, Martín Vizcarra, este invitó a los reyes de España, valga la redundancia, a estar presentes en los festejos del próximo bicentenario de la independencia que se van a celebrar en Lima. Correcto. Además, historiador, pues hay personas que dicen que hay cosas más importantes que quizás realmente afecten las relaciones bilaterales.
Cuando los reyes, para hacerlo un poco visual, reciben una misiva como esta, ¿qué se les puede venir a la cabeza? Bueno, la verdad que no me quiero poner en la cabeza del monarca de España, ¿no? Del rey Felipe VI. Es decir, sí entiendo la reacción de la Casa Real y también del propio gobierno español, diciendo que una misiva de esta naturaleza no iba a tener respuesta, dada la índole de la misma, ¿no? Y desde este punto de vista, lo lógico es pensar que tanto el gobierno español como la Casa Real entiendan que hay problemas mucho más importantes que afectan a las relaciones bilaterales que una cuestión de esta naturaleza. Y por cierto, es decir, en su misiva, López Obrador habla de la necesidad de reconciliar a ambos pueblos. La idea de reconciliación implica la existencia de un enfrentamiento, lo cual no es cierto, porque en realidad las relaciones bilaterales, tanto desde el punto de vista de los contactos entre los dos gobiernos, como desde todo punto de vista económico, social, cultural, académico, educativo, científico, deportivo, y podríamos seguir con un largo etcétera, son excelentes. Es decir, las relaciones entre México y España son muy importantes, tienen basamentos muy sólidos y por lo tanto pensar que anécdotas de este tipo pueden minar la relación es bastante impensable. Para finalizar, ¿cuál es el legado el más importante que la juventud o esta generación debe saber sobre este tema en particular? Pues yo creo que en relación con este problema lo que hay que incorporar y tener presente es que ni la conquista fue, como plantean algunos grupos más próximos a los idearios independentistas, una hecatombe, un hecho total violento caracterizado por el genocidio, la matanza indiscriminada, la violencia, asesinatos, etcétera, etcétera, ni lo que plantean por el otro, una visión mucho más seráfica, mucho más beatífica, diciendo que bueno, los conquistadores europeos llegaron y se encontraron de repente con pueblos totalmente atrasados, sumidos en la oscuridad y que le aportaron la verdadera religión, le llevaron la luz, el lenguaje, las costumbres occidentales, etc. Ni una cosa ni la otra. Lo cierto es que tanto México como el resto de los países de América Latina son producto de un mestizaje, que la conquista supuso hechos violentos, pero también hechos positivos, y que si olvidamos esto no entendemos la matriz mestiza de todas nuestras sociedades, que es algo que nos enriquece permanentemente. Vamos a agradecer a Carlos Malamud, ha estado con nosotros aquí en NTN 24, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano de España. Gracias, un buen día para usted. Un gusto. Pasamos ahora a otros temas. El gobierno de Estados Unidos ha entregado su respuesta a la moción presentada por Joaquín El Chapo Guzmán para tener un nuevo juicio por narcotráfico. Piden al tribunal a cargo de esta causa un mes para recolectar evidencias y avanzar con este proceso. La defensa del líder del cártel de Sinaloa, por su parte, insiste en que el juicio contra su cliente no fue justo. Alejandro Rincón nos trae el tema desde Nueva York y la pregunta aquí es, Alejandro, ¿se puede realizar un nuevo juicio? Hola, feliz miércoles para todos. Hay posibilidad de que tenga lugar un nuevo juicio, sí y solo sí. El juez Brian Cogan, a cargo de la causa, encuentra los méritos suficientes, primero, para declarar nulidad del fallo emitido en ese primer juicio contra el líder del cártel de Sinaloa. Si existen los méritos, si se declara la nulidad, se pudiera entonces abrir el proceso para que haya un nuevo juicio. Sin embargo, esa posibilidad al menos parece remota. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la defensa argumenta que la posible mala conducta de los jurados abre la posibilidad a que se abra esta moción para solicitar un nuevo procesamiento por narcotráfico contra el líder del cártel de Sinaloa. Uno de los abogados defensores de Joaquín Guzmán Loera entregó el siguiente comentario sobre el por qué consideran que la justicia no fue justa con su cliente. Esta no es una situación en la que uno o dos jurados fueron expuestos por error a la más horrenda cobertura mediática sobre un acusado y asumieron su promesa de no permitir que su veredicto fuera influenciado.
Este es, por el contrario, un caso en el que múltiples jurados buscaron los reportes con mayores prejuicios, llenos de alegatos que nunca llegaron a ser parte del juicio, así como malas interpretaciones de las evidencias. Estos son crímenes. Ese comentario del abogado Jeffrey Lichman es el corazón del argumento por el cual la defensa está solicitando el nuevo juicio. Hubo dos constantes durante ese proceso judicial. Cada día de juicio, el juez Brian Cogan instruyó a los jurados no revisar cobertura de prensa ni comentar el caso entre ellos. Era prohibido por ley. Sin embargo, existen las evidencias de que no se cumplieron estos requisitos y es justamente ahí la ventana de oportunidad que intenta aprovechar ahora la defensa para avanzar en este caso y tratar de declarar la nulidad y pedir un nuevo juicio para el líder del cártel de Sinaloa. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. La esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se va a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y lo hará en la capital estadounidense. Fabiana Rosales va a tener reunión o encuentro con la primera dama, Melania Trump, en Florida. En Washington, la noticia la desarrolla Carolina Valladares. Carolina, un buen miércoles para ti. ¿Qué tal? Buenos días. Será a las 10 de la mañana cuando Fabiana Rosales se reúna en la Casa Blanca con Mike Pence. Espera que el vicepresidente de los Estados Unidos reitere el compromiso de la administración de Donald Trump con el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Más tarde, después de este encuentro, Fabiana Rosales se dirigirá al Capitolio de los Estados Unidos. Ahí mantendrá también una reunión con congresistas para abordar dos cosas. Primero, la situación de los presos políticos y también la crisis humanitaria en Venezuela. Ya más tarde, en horas de esta tarde, habrá una conferencia y también reunión con la diáspora de venezolanos, evento en el que también participará aquí el máximo líder diplomático del gobierno de Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Después, este encuentro aquí en Washington, en el día de hoy con Mike Pence, tiene lugar horas después de que la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, denunciara el ataque al vehículo que transportaba a su marido tras salir de la Asamblea Nacional en Caracas. Una vez más denunciamos que a Juan Guaidó buscan acabarlo, no solamente destruyendo su alrededor y su entorno. Ya vemos como hoy colectivos armados se atreven a apuntarlo con armas a su vehículo, a lanzar piedras y a lanzar explosivos. A través de un comunicado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó los hechos y también dijo que es responsabilidad de los cuerpos de seguridad de Venezuela proteger al presidente interino del país, Juan Guaidó. Este reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. El Papa Francisco va a viajar a Mozambique, a Madagascar y a Mauricio del 4 al 9 de septiembre. El Vaticano ha explicado que el pontífice viajará a estos países tras la invitación de sus respectivos jefes de Estado y obispos. Se prevé que este año, este será el año en el que más viajes va a hacer el Papa Francisco en lo que va de su pontificado. Después de visitar Panamá y Emiratos Árabes Unidos, se va a dirigir a Marruecos este fin de semana. En mayo estará en Macedonia, en Bulgaria y en Rumania. Nuevo escándalo de corrupción salpica al expresidente brasileño Michel Temer. La Fiscalía ha solicitado que se inicie un juicio penal contra el exmandatario por corrupción pasiva y su presunta responsabilidad en el caso de un soborno a un funcionario auxiliar. Según el ente investigador, Temer conocía sobre los $129.870 que se destinaron para que el sujeto favoreciera decisiones de su gabinete. Este es un proceso distinto a los 10 que se enfrenta o que enfrenta el expresidente y que ya lo llevó a pasar en la cárcel algunas noches. Al menos 51 personas han muerto en Perú. Esto a causa de las fuertes lluvias en el Amazonas. Las precipitaciones han afectado las provincias de Iquitos, Huánuco y Oxapampa. Según reportes oficiales, 13.000 damnificados hay hasta el momento por la ola invernal. Las inundaciones mantienen aisladas a varias poblaciones. Los pronósticos meteorológicos indican que estas lluvias van a durar en el país por lo menos una semana más. Emergencia en el Centro para Menores Infractores en Colombia tras un presunto amotinamiento en un penal
en el departamento de Santander. 13 internos resultaron heridos, según reportó la policía, sufrieron quemaduras por el incendio desatado cuando habrían intentado prender fuego a colchones de algunas celdas. El Hospital Universitario de Santander tuvo que instalar un pabellón de quemados alternos para atender esta emergencia. Siete muertos, incluidos 4 niños, han perdido la vida en un bombardeo cerca de un hospital en el noroeste de Yemen. Un misil impactó contra una gasolinera ubicada junto a un centro médico. Entre las víctimas hay trabajadores sanitarios y guardias de seguridad. La ONG internacional Save the Children ha pedido ya una investigación urgente sobre lo que ha calificado como una atrocidad. La guerra civil en Yemen se ha intensificado desde que en el 2015 una coalición militar liderada por Arabia Saudita intervino contra los rebeldes hutíes. Más de 20 legisladores han enviado una carta al presidente Donald Trump para pedirle que apruebe un estatus de protección temporal para miles de venezolanos que residen en los Estados Unidos. Entre ellos está el senador Tim Kaine. Emiliana Molina en Washington habla sobre esta iniciativa. Un buen día, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos aquí con el senador demócrata Tim Kaine por Virginia, que se reunió en las últimas horas con una comunidad de venezolanos que residen precisamente en Virginia para hablar sobre la situación en Venezuela. Senador, ¿qué opina y qué le dijeron estas personas que residen en Virginia? Pues yo visité la frontera con Venezuela hace 2 semanas y quiero explicar mi visita a la comunidad de venezolanos que viven aquí en Virginia. Ayer un grupo en Richmond, hoy un grupo aquí en D.C. Y es un gran lástima. Durante mi visita a Cúcuta, yo hablé con un gran número de familias que han caminado por muchos días para cruzar la frontera. Sus historias son historias de tristeza, de tragedia. Entonces yo expliqué un poquito de eso a los grupos, pero también quiero sus sugerencias sobre sanciones, sobre apoyo para el gobierno de Juan Guaidó. Es necesario colaborar con otras naciones en un coalition para aplicar presión al a Maduro. Necesitamos más apoyo humanitario, especialmente por dentro de Venezuela. Ahorita estamos cobrando apoyo en la frontera, pero es difícil distribuir apoyo a la gente en el país. Entonces hay mucho que hacer, pero hay un acuerdo bipartidista aquí en Congreso, republicanos y demócratas, que debemos apoyar el pueblo venezolano, debemos apoyar el gobierno de Juan Guaidó y debemos trabajar con otras naciones a aplicar presión porque queremos un día cuando el gobierno de Maduro se fue y venezolanos pueden tener una democracia otra vez. Senador, ¿y qué opina de la carta que le envió Bob Menéndez al Departamento de Estado pidiendo que se sancione posiblemente también a Rusia o Nicaragua o Cuba, porque son los actores detrás de la crisis que está en Venezuela en este momento? Soy un apoyante de esta carta. Debemos aplicar presión a otras naciones o empresas o individuales que están apoyando a Maduro. Y otra cosa también, necesitamos un TPS, protección para venezolanos que están viniendo a los Estados Unidos. Entonces yo escribí una carta al presidente Trump pidiendo que él va a hacerlo. Y si no, el presidente, es posible que podemos hacerlo aquí en Congreso. Y esta carta que usted escribió fue precisamente con 24 otros senadores, ¿no? Uno de esos. ¿Podemos esperar reacción de Trump pronto en este tema? Espero, porque él está ofreciendo palabras de apoyo a la comunidad venezolana. Entonces, TPS por ellos aparece a mí ser natural por él. Entonces, espero que puedo hacerlo. Y con una firma podemos tener protección por un gran número de gente. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Se dirigen este grupo de centroamericanos y cubanos también, que se abren paso por el territorio mexicano con destino a la ciudad de Tijuana. Los caminantes avanzan por el estado de Chiapas, han tenido un día de descanso. Y estos migrantes están en busca de este llamado sueño norteamericano. Han hecho caso omiso a las advertencias de las autoridades de las políticas del gobierno del presidente Trump y también a lo que están viviendo sus compatriotas que arribaron a poblaciones fronterizas
durante el 2018. Algunas ONG reportan que esta caravana decidió avanzar luego de que Migración México demorara sus solicitudes de visa humanitaria que les permite acceso a salud y también para implicarse en el ámbito laboral. Las autoridades de México permanecen en alerta por la actividad de este volcán, el Popocatépetl. El coloso registró una explosión de moderada intensidad el día de ayer por la noche, expulsando material con fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas. Este material volcánico generó incendios en las zonas de los pastizales ubicados alrededor del volcán. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, el evento formó una columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección al suroeste. Pese a esa actividad, la alerta sobre el coloso se mantiene en amarillo, o sea, fase 2. Por segundo día consecutivo, Venezuela amanece sin servicio de energía. Aunque buena parte del país ya había ido recuperando de a poco el fluido eléctrico, justamente en la madrugada de hoy, a las 5 aproximadamente, se produjo un nuevo corte generalizado. Hasta el momento las autoridades no han dado ninguna información sobre esta última interrupción eléctrica. El régimen de Maduro ha ordenado el cese de las actividades laborales y educativas que se va a mantener hasta el día de hoy. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se va a reunir en la Casa Blanca con Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En las últimas horas, Rosales denunció el ataque que sufrió el vehículo que transportaba a su esposo cuando abandonaba la sede del Parlamento en Caracas. Fabiana dijo que teme por la integridad de su marido. Una vez más denunciamos que a Juan Guaidó buscan acabarlo, no solamente destruyendo su alrededor y su entorno. Ya vemos como hoy colectivos armados se atreven a apuntarlo con armas a su vehículo, a lanzar piedras y a lanzar explosivos a su carro saliendo de su trabajo. Estaremos en Washington, tendremos una visita al BID. Seguimos avanzando en la reconstrucción de Venezuela. Nuestra Asamblea Nacional ha venido recuperando activos, recuperando dinero producto de la corrupción. De aquellos funcionarios que se robaron el dinero de los venezolanos y la tienen en cuentas personales, ese dinero se ha ido trabajando para que muy pronto sea empleado para el beneficio de todos los venezolanos. Y murió el periodista brasileño Rafael Hensel, quien sobrevivió al accidente aéreo del Chapecoense en el 2016. Él falleció luego de sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos. El club de fútbol recordó en un mensaje de Twitter la brillante carrera de este comunicador, quien narró de forma excepcional la historia del club. Y Trump vuelve a arremeter contra Puerto Rico por la ayuda que ha recibido para desastres. Según el servicio de noticias Bloomberg, el presidente de Estados Unidos rechazó otorgar una mayor asistencia de emergencia a la isla en medio de una reunión con senadores republicanos en el Capitolio, en Washington. El mandatario habría asegurado que el gobierno puertorriqueño ahí se le ha otorgado demasiados recursos en comparación con Texas y que supuestamente las autoridades del Estado Libre Asociado no han hecho un buen uso de estos fondos. Trump ya había sido criticado en el pasado por politizar la entrega de ayudas, fue duramente cuestionado además por negar el balance de 3.000 muertos que dejó en el 2017 el devastador paso del huracán María por Puerto Rico. Un gran incendio en las instalaciones de una compañía de energía en Fort Lauderdale, en Florida, ha dejado más de 20.000 personas sin electricidad. Usuarios en redes sociales, fotografías que muestran llamas, una columna de humo negro también en una zona donde testigos informaron haber escuchado explosiones. La conflagración fue controlada y la firma afectada trabaja para restablecer el servicio eléctrico. El partido de gobierno de Uruguay, el Frente Amplio, presentó sus 4 precandidatos presidenciales que se van a enfrentar en las primarias de junio. Entre los aspirantes se encuentra el favorito Daniel Martínez, exalcalde de la ciudad de Montevideo. Los uruguayos van a elegir al sucesor del presidente Tabaré Vázquez en octubre. En España, Ciudadanos y el Partido Popular, con intenciones de formar un gobierno de coalición, Albert Rivera ha propuesto a Pablo Casado del PP formar un ejecutivo de coalición que lidere la fuerza más votada de las dos para confrontar a Pedro Sánchez. El candidato Rivera calificó de obligación patriótica evitar que el socialista Sánchez revalide el gobierno. Es una emergencia nacional, ha dicho, enviar a Sánchez a la oposición.
Casado, por su parte, dijo que le parece muy buena idea, pero lamenta que ya no se puede hacer nada. El domingo 28 de abril se van a celebrar elecciones generales en España. En las últimas horas, el ejército israelí atacó varias posiciones militares del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Este operativo se desarrolló en respuesta al lanzamiento de un cohete desde el enclave palestino. Un complejo militar de Hamas y un almacén de fabricación de armas han sido blancos del ataque aéreo israelí. Kim Jong-un se ha reunido esta semana con las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, según lo reportó la televisión estatal. El líder del régimen asistió a la 5ª reunión de compañías e instructores políticos del Ejército Popular de Corea durante el pasado lunes y martes. Allí ha pronunciado un discurso en el que elogió los logros empresariales en el sector militar. Ha destacado que Corea del Norte tiene un ejército invencible, selectivo y poderoso. Y mañana se cumplen 6 meses del terremoto y posterior tsunami que golpeó a Indonesia, dejando un saldo de 4.300 muertos. Advierten que miles de niños todavía viven en refugios improvisados en la isla de Celebes, al norte del país. En medio de una lenta recuperación, vecindarios enteros continúan en ruinas. Al menos 170.000 personas que resultaron desplazadas siguen sin viviendas. Dos aviones de la Fuerza Aérea con 100 militares del Kremlin, incluyendo al jefe del ejército, 35 toneladas de equipos, llegaron el fin de semana al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Sin conocerse oficialmente cuál es el objetivo de su arribo a la nación suramericana, los medios advertían que podría tratarse de una ayuda humanitaria o sería el personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares que llegaron al país el pasado mes de diciembre. La situación despertó alarma dentro y fuera del país durante estos días. NTN 24 ha dialogado y ha pedido respuestas al embajador ruso en Venezuela sobre el arribo de estos dos aviones militares provenientes de Moscú. El representante de Vladimir Putin en Caracas argumentó en NTN 24 que los aviones transportaron a especialistas rusos para prestar una especie de asistencia a militares venezolanos en el manejo de las aeronaves. Aquí la entrevista. Hoy vamos a tener al embajador de Rusia, Vladimir Sáenz, y quisiéramos darle la bienvenida para Noticias RCN y también para NTN 24. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer de estar aquí con usted nuevamente. Muy bien, bueno, embajador, lo primero que queremos preguntarle es sobre esta situación que está ocurriendo con los aviones rusos que llegaron a Venezuela. Tenemos entendido que también llegaron equipos militares, que son 99 militares rusos que también entraron al país. Quisiéramos saber si eso es cierto, qué clases de equipos trajeron, si trajeron armas, es decir, más que todo para que nos aclare esta situación que se ha dejado ver en la prensa nacional y también en los expertos en materia militar. Claro. Desgraciadamente es otra oportunidad que nos vemos en medio de un alboroto mediático que se hace a raíz de la presencia de unos aviones rusos acá. Igualmente, como le estaba declarando la vez pasada, en diciembre del año pasado, no es nada raro de que estén aquí unos aviones rusos. En esta situación aún menos, porque estos dos aviones que llegaron el sábado pasado a Venezuela, uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. Y esta cooperación, como ustedes seguramente se acuerdan, empezó hace casi 12 años, porque en el año 2006 los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de que ya no era posible
una cooperación militar entre Venezuela y los Estados Unidos. Por eso el gobierno de Hugo Chávez tuvo que buscar otras fuentes para comprar armamentos. Y Venezuela compró una cantidad de equipos militares a Rusia, y ya que esos equipos son muy sofisticados, ¿quiénes mejor conocen estos equipos que los rusos que han producido estos equipos? ¿Pero qué vinieron a hacer en esta oportunidad, sobre todo en esta coyuntura política que está viviendo el país? Se ha hablado que pudiera considerarse incluso como una provocación. Incluso la Asamblea Nacional hace pocos minutos estuvo discutiendo el tema de la llegada de estos aviones rusos y también de estos equipos militares, y ha rechazado la presencia, sobre todo por la coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el país. ¿Qué vinieron a hacer específicamente? Lo que vinieron a hacer es asistir a los militares venezolanos a dar el mantenimiento a los equipos que, tal como había mencionado ya, Venezuela había comprado a Rusia hace un tiempo. Bueno, es bueno que usted está mencionando este asunto de que este caso fue discutido en la Asamblea Nacional, porque yo, por ejemplo, leí algunas declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional, y me sorprendió que ellos estaban rechazando la presencia rusa, diciendo que era una violación de la soberanía de Venezuela, pero raramente no se han pronunciado en lo que se refiere a las múltiples amenazas de una agresión militar contra Venezuela. Yo creo que en este caso, la atención tiene que ser prestada a este asunto de que de parte de los Estados Unidos ya varias veces habían sido mencionadas las opciones militares para resolver la crisis venezolana. Y yo creo que los diputados de la Asamblea Nacional deberían preocuparse por las amenazas de una agresión militar contra su país. Lo que se ha dicho específicamente, embajador, dentro de la Asamblea Nacional es que se necesita el aval incluso del Parlamento venezolano legítimo para que pudieran venir estos equipamientos militares y estos militares rusos a Venezuela. Ellos han dicho que tiene que ser avalado por la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, en este caso lo único que puedo decir es que desgraciadamente en este país que a mí me gusta mucho y donde yo he trabajado muchos años, ahora hay una situación de una crisis política cuando hay una orden del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional. Por eso, de todas maneras, no era posible tener el aval de la Asamblea Nacional si Asamblea Nacional no tiene los poderes según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que todo este asunto de una controversia entre los diferentes poderes de la República Bolivariana de Venezuela es un asunto que debe ser tratado por los políticos venezolanos y debe ser tratado alrededor de una mesa de diálogo. Claro, pero incluso se dice, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo que nos decían los diputados a la Asamblea Nacional, que para poder ingresar de alguna manera estos equipamientos tiene que estar avalado por el Parlamento venezolano, que ha sido legítimamente electo por más de 15 millones de ciudadanos. Eso es lo que nos han dicho. No, claro que el Parlamento fue legítimamente elegido en diciembre de 2015 y eso lo sabemos perfectamente bien. Pero lo que pasa es que el gobierno legítimo de Venezuela se siente amenazado por esas menciones de la opción militar que se escucha desde los Estados Unidos.
Por eso el gobierno sí quiere tener el poder disuasivo para contrarrestar estas amenazas de una agresión. Por eso, en el marco de los acuerdos bilaterales, los especialistas rusos vinieron a Venezuela para prestarle ese apoyo, esa asistencia a los militares venezolanos. Ahora, ¿es cierto que se han instalado algunas bases misilísticas rusas en territorio venezolano? Claro que no. Igualmente que este avión que llegó, el carguero, no trajo ningún tipo de armamento. Muchísimas gracias entonces al embajador de Rusia, Vladimir Sáenz, por acompañarnos una vez más para Noticias RCN y también para NTN 24. Muchas gracias, embajador. Gracias a usted. Que le vaya bien. Igualmente. Inmediatamente a dar paso a nuestra programación habitual. Ya viene Club de Prensa. Ustedes gracias por su sintonía con La Mañana aquí en NTN 24, Canal de las Américas. Que tengan un feliz día.